¿Alguna vez has imaginado que en medio de una tormenta furiosa en la Ciudad de México, la vida tranquila de un hombre mayor de 50 años podría derrumbarse por un encuentro fortuito? Sumérgete en este relato lleno de dolor y remordimiento y descubre el viaje de Javier mientras desentraña el secreto más oscuro de su matrimonio. Sigue leyendo para explorar las profundidades de la traición y la lealtad. Javier López, un hombre de 52 años, se despertaba cada mañana con el aroma del café recién hecho flotando en el aire de su casa en las afueras de Ciudad de México. Era un barrio tranquilo en Coyoacán, donde las calles empedradas recordaban los tiempos coloniales y las bugambilias trepaban por las fachadas de las casas como si fueran guardianes coloridos de la paz doméstica. Javier, con su cabello ya salpicado de canas y una barriga que delataba los años de comidas familiares abundantes, era el pilar de su hogar. Trabajaba como contador en una firma mediana en el centro de la ciudad, un empleo estable que le permitía mantener un estilo de vida de clase media. Una casa modesta pero cómoda con un jardín donde cultivaban chiles y tomates para las salsas caseras y un auto familiar que los llevaba a las misas dominicales en la iglesia local. Su esposa María era 10 años más joven que él, una mujer de 42 años con ojos oscuros y profundos que aún conservaban el brillo de su juventud. María había sido maestra de primaria antes de que naciera su hijo, pero ahora se dedicaba al hogar organizando las rutinas diarias con una eficiencia que Javier admiraba en silencio. Ella preparaba desayunos con huevos rancheros y tortillas frescas y siempre tenía una sonrisa lista para él cuando regresaba del trabajo. «Mi amor, ¿cómo fue tu día?», le preguntaba invariablemente mientras le servía un plato de mole poblano, su especialidad heredada de su abuela de Puebla. Juntos formaban una pareja que muchos envidiaban en el vecindario. Habían estado casados por 22 años, un matrimonio forjado en la tradición mexicana. Se conocieron en una fiesta de quinceañera de una prima común, bailaron al ritmo de mariachis hasta el amanecer y se casaron en una ceremonia católica llena de flores de cempasúchil y velas aromáticas. Javier recordaba esos días con nostalgia cuando María era una joven vibrante que soñaba con viajar por el mundo, pero la vida los había anclado en esta rutina cómoda. No era perfecta, por supuesto. Había discusiones ocasionales sobre el dinero o el tiempo que Javier pasaba en la oficina, pero siempre se resolvían con un abrazo y una promesa de mejorar. Su hijo Miguel, de 12 años, era el centro de su universo. Un niño travieso, con el cabello rizado como el de su madre y la determinación de su padre. Miguel asistía a una escuela católica cercana donde destacaba en matemáticas y fútbol. Por las tardes, Javier lo ayudaba con las tareas explicándole conceptos de números con paciencia mientras María preparaba la cena. «Papá, ¿por qué los números nunca terminan?», preguntaba Miguel con curiosidad infantil. Y Javier respondía con una risa: «Porque la vida es infinita, mijo, como nuestro amor por ti». Los fines de semana eran sagrados para la familia López. Los sábados por la mañana iban al mercado de Coyoacán, donde compraban frutas frescas, quesos artesanales y tamales calientes. Javier disfrutaba regateando con los vendedores, una costumbre que le recordaba a su padre, un comerciante de mercados en Guadalajara. María, por su parte, elegía flores para adornar la mesa del comedor, siempre optando por las rosas rojas que simbolizaban su pasión duradera. Por las noches veían telenovelas juntos en la sala, riendo de los dramas exagerados mientras comían palomitas con chile y limón. «Esto es mejor que cualquier película de Hollywood», decía Javier abrazando a María en el sofá. Pero debajo de esta fachada de serenidad, Javier sentía a veces un vacío sutil. A sus 52 años reflexionaba sobre el paso del tiempo. Su cuerpo no era el mismo. Las articulaciones le dolían después de un día largo y las noches de pasión con María se habían vuelto menos frecuentes, reemplazadas por conversaciones sobre facturas y planes para el futuro de Miguel. Él la amaba profundamente de esa manera sólida y leal que caracteriza a los hombres de su generación, influenciados por las tradiciones familiares latinas donde el matrimonio es un compromiso eterno. «La familia es lo más sagrado», solía decir su madre, y Javier lo había interiorizado como un mantra. Una mañana en particular, mientras se afeitaba frente al espejo empañado del baño, Javier se miró a los ojos y pensó en cómo había cambiado todo.
Recordó su juventud cuando soñaba con ser un gran empresario, pero la realidad lo había llevado a un trabajo seguro. María, siempre supportive, le recordaba: Javi, lo importante es que estamos juntos, sanos y con nuestro hijo. Y tenía razón. Su vida era un tapiz tejido con hilos de rutina y afecto bordado con las costumbres mexicanas, las posadas en Navidad, las ofrendas en Día de Muertos, para honrar a los abuelos, y las barbacoas con amigos donde se contaban chistes y se compartían cervezas frías. Miguel irrumpió en la cocina esa mañana con su mochila al hombro. «Papá, hoy jugamos fútbol después de la escuela. ¿Vienes a verme?» Javier asintió con entusiasmo. «Claro que sí, campeón. Te veré anotar goles como Pelé». María besó a su hijo en la frente y le entregó su lonchera con un sándwich de jamón y queso. Luego se volvió hacia Javier. «No olvides comprar el pan para la cena, amor. Hoy haré enchiladas suizas». Mientras conducía hacia el trabajo, Javier sintonizó la radio en una estación de música ranchera. Las letras de Vicente Fernández hablaban de amor eterno y traición, pero él las escuchaba como fondo sin prestar atención profunda. Su mente estaba en el balance de cuentas que tenía que revisar ese día en la reunión con su jefe sobre el presupuesto anual. La Ciudad de México bullía a su alrededor, el tráfico caótico, los vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados y el smog que cubría el horizonte como una manta gris. Pero Javier se sentía protegido en su burbuja familiar. Al llegar a la oficina, un edificio moderno en Polanco, saludó a sus colegas con un «buenos días» cordial. Su escritorio estaba lleno de papeles y una foto enmarcada de María y Miguel en la playa de Acapulco tomada durante sus últimas vacaciones. «La familia es lo que me mantiene en pie», pensó mientras encendía la computadora. El día transcurrió como siempre: cálculos, correos electrónicos y una pausa para almorzar un taco de carnitas en un puesto callejero cercano. Por la tarde, Javier recibió una llamada de María. «Javi, ¿puedes pasar por la farmacia? Miguel tiene un poco de fiebre». Preocupado, acortó su jornada y se dirigió a casa. Al entrar, encontró a su esposa acunando a su hijo en el sofá con un termómetro en la mano. «No es nada grave, solo un resfriado», dijo ella, pero Javier insistió en llamar al médico familiar, un viejo amigo de la infancia. Esa noche, mientras Miguel dormía, Javier y María se sentaron en el porche mirando las estrellas sobre el cielo contaminado de la ciudad. «Somos afortunados, ¿verdad?», murmuró él tomando su mano. Ella asintió apoyando la cabeza en su hombro. «Sí, mi amor, tenemos todo lo que necesitamos». En ese momento, Javier no podía imaginar que esta paz estaba a punto de romperse, que un viento tormentoso traería cambios irreversibles a su vida serena. Pero por ahora, en esta noche tranquila, la familia López se preparaba para dormir ignorante de las sombras que se cernían en el horizonte. Javier besó a María en los labios, un beso tierno y familiar, y se metió en la cama soñando con un futuro estable y feliz. Era un día gris en Ciudad de México, uno de esos en los que el cielo parecía descargar toda su furia acumulada. María López salió de casa temprano esa mañana con un paraguas en una mano y una lista de compras en la otra. Javier la había besado en la mejilla antes de irse al trabajo, recordándole que comprara ingredientes para la cena familiar. «No olvides los chiles para el guacamole, mi amor». Ella asintió con una sonrisa, pero en su mente ya flotaba una inquietud sutil, un deseo de romper la rutina que la había envuelto como una manta cómoda pero asfixiante. A sus 42 años, María sentía que la vida pasaba demasiado rápido. Los días se fundían en un ciclo interminable de tareas domésticas, cuidado de Miguel y esperas por Javier, quien llegaba exhausto de la oficina. Caminaba por las calles del centro histórico, cerca del Zócalo, donde el viento aullaba entre los edificios coloniales y las hojas de los árboles volaban como confeti enloquecido. De repente, una ráfaga violenta la golpeó, haciendo que su paraguas se invirtiera y ella tropezara con un charco resbaladizo. Cayó de rodillas, sintiendo el agua fría empapar su falda y el dolor agudo en las palmas de las manos. «¡Ay, Dios mío!», exclamó mientras intentaba levantarse con dignidad. Fue entonces cuando una mano fuerte y cálida se extendió hacia ella. «Permítame ayudarla, señora». «Está bien», dijo una voz suave con acento local, pero con un matiz artístico que evocaba los mercados de artesanías en San Ángel.
María levantó la vista y se encontró con los ojos de un joven de unos 28 años de piel morena y cabello ondulado que caía despreocupadamente sobre su frente. Se llamaba Antonio Rivera, un pintor emergente que vivía de vender sus obras en galerías pequeñas y de dar clases de arte en un taller comunitario. Vestía una camisa manchada de pintura y jeans desgastados con un collar de cuentas de jade que le daba un aire bohemio típico de los artistas mexicanos influenciados por el legado de Frida Kahlo y Diego Rivera. «Gracias, joven. Fue solo un resbalón tonto», respondió María aceptando su ayuda y sintiendo un cosquilleo inesperado en la piel al tocar su mano. Antonio la ayudó a recoger sus cosas dispersas por el suelo, una bolsa de tela con frutas del mercado y un libro de poemas de Octavio Paz que llevaba para leer en el parque. Mientras lo hacía, charlaron brevemente sobre el clima impredecible de la ciudad. «Estas tormentas son como la vida, ¿no cree? Vienen de la nada y lo cambian todo», comentó él con una sonrisa encantadora revelando dientes blancos y una confianza natural que María encontró refrescante. Ella rió algo que no hacía con frecuencia en su rutina diaria. «Sí, supongo que sí. Yo soy María, por cierto». «Antonio, un placer. Vivo cerca de aquí en un taller en la Roma. Si necesita secarse o un café, mi puerta está abierta». La oferta fue casual, pero en los ojos de Antonio brillaba una chispa de interés genuino. María dudó por un momento, pero el frío la convenció de aceptar un rápido refugio. Caminaron juntos unas cuadras hasta su taller, un espacio caótico lleno de lienzos a medio pintar, pinceles esparcidos y el olor a óleo y trementina que impregnaba el aire como un perfume exótico. Antonio le ofreció una toalla y preparó un café negro fuerte servido en tazas de barro artesanal. Mientras se secaba, María observó sus pinturas abstracciones vibrantes con colores intensos que evocaban los mercados de flores en Xochimilco y las leyendas aztecas. «Son hermosas. ¿De dónde saca tanta inspiración?», preguntó ella genuinamente intrigada. Antonio se encogió de hombros con modestia. «De la vida cotidiana de la gente como usted. Hay belleza en lo inesperado». Sus palabras resonaron en María, quien por primera vez en años sintió que alguien la veía no solo como madre o esposa, sino como una mujer con deseos propios. La conversación fluyó fácilmente, hablaron de arte, de la historia de México y de sueños no realizados. Antonio compartió cómo había dejado un trabajo corporativo para perseguir su pasión citando un proverbio mexicano: «El que no arriesga no gana». María, a su vez, mencionó su amor por la lectura y cómo había soñado con ser escritora antes de casarse. El tiempo se escurrió como la lluvia por las ventanas y cuando miró su reloj ya habían pasado 20 minutos. «Debo irme, mi familia me espera», dijo ella, pero en su voz había una nota de reticencia. Antonio la acompañó a la puerta, entregándole una pequeña acuarela como regalo, un paisaje tormentoso con toques de sol. «Para que recuerde este día loco». María tomó el dibujo sintiendo un calor subir por sus mejillas. Al salir, el viento había amainado, pero en su interior una tormenta diferente comenzaba a formarse. Los días siguientes María no podía sacar a Antonio de su mente. Su rutina se volvió monótona en comparación: preparar el desayuno para Javier y Miguel, llevar al niño a la escuela, limpiar la casa. Pero ahora había un secreto chispeante en su corazón. Una tarde, mientras Javier estaba en una reunión larga en la oficina, María decidió actuar impulsada por una curiosidad que rayaba en la obsesión. «Solo una visita rápida para agradecerle el regalo», se dijo a sí misma, ignorando la voz interna que le advertía del peligro. Tomó el metro hacia la Roma, un barrio bohemio con cafés hipster y murales callejeros que contrastaban con su vida suburbana en Coyoacán. Al llegar al taller de Antonio, tocó la puerta con el corazón latiendo fuerte. Él abrió con sorpresa, pero su rostro se iluminó al verla. «María, qué alegría. Pase, estaba pintando algo nuevo». El taller parecía más acogedor esta vez, con música de boleros suaves sonando en un viejo tocadiscos. Antonio le mostró su última obra, un retrato abstracto de una mujer en medio de una tormenta, y María juró que se parecía a ella. «Es usted la inspiración del otro día», confesó él acercándose un poco más. La tensión en el aire era palpable, cargada de electricidad como el cielo antes de la lluvia.
María sintió un tirón irresistible, un deseo que había dormido por años. Cuando Antonio rozó su mano al pasarle un pincel, el contacto fue el detonante. Se besaron con una pasión que María no recordaba haber sentido desde su juventud, un beso que borraba las fronteras de lo prohibido. «Esto está mal», murmuró ella entre besos, pero su cuerpo la traicionaba respondiendo con fervor. Antonio la atrajo hacia un sofá cubierto de telas y allí en el taller, lleno de colores, comenzaron una aventura que cambiaría todo. María se entregó a la novedad, al fuego de lo desconocido, olvidando por momentos su vida como esposa y madre. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, María se vistió apresuradamente con el cabello desordenado y el corazón en caos. «No podemos hacer esto de nuevo», dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Antonio la miró con ternura. «La vida es corta, María. ¿Por qué negarnos la felicidad?». Ella salió del taller con el alma dividida, caminando de regreso a casa mientras la ciudad bullía a su alrededor. Al llegar, Javier la recibió con un abrazo. «Te ves radiante hoy, amor. Buen día». María forzó una sonrisa. «Sí, solo fui de compras». Pero en su bolso oculto llevaba el aroma de Antonio y el peso de un secreto que amenazaba con desmoronar su mundo sereno. Esa noche, mientras Javier dormía a su lado, María yacía despierta reviviendo el encuentro, preguntándose si esta curiosidad fugaz se convertiría en algo más profundo. Ignoraba que este era solo el comienzo de una espiral de engaños que pondría a prueba los lazos familiares tan valorados en su cultura latina, donde la lealtad es sagrada pero la tentación acecha en las sombras. Los días siguientes al encuentro con Antonio se convirtieron en un torbellino para María, un remolino de emociones que la arrastraba cada vez más profundo en un mundo prohibido. Por las mañanas se levantaba temprano como siempre, preparando el desayuno para Javier y Miguel con la misma dedicación: huevos revueltos con chorizo, jugo de naranja fresco y pan dulce del mercado local. Besaba a su hijo en la frente antes de que saliera corriendo a la escuela, y a Javier le deseaba un buen día en la oficina con una sonrisa que ocultaba el torbellino interior. «Que Dios te bendiga, amor», le decía citando una frase común en las familias mexicanas donde la fe y la rutina se entrelazaban como las raíces de un nopal. Pero en su mente las imágenes de Antonio invadían sus pensamientos, sus manos hábiles sobre el lienzo, su risa contagiosa, el calor de su cuerpo contra el suyo en ese taller desordenado. Al mediodía, mientras Javier lidiaba con balances financieros en su escritorio de Polanco, María encontraba excusas para escaparse. «Voy al supermercado por ingredientes para las carnitas», le decía a sí misma, pero en realidad tomaba el metro hacia la Roma, donde Antonio la esperaba con ansias. Sus encuentros se volvieron frecuentes, apasionados, robados en las horas muertas del día. En el taller, rodeados de pinturas que capturaban la esencia vibrante de México, colores como el magenta de las bugambilias y el azul del cielo de Teotihuacán se perdían en besos y caricias que hacían que María se sintiera viva de nuevo. «Eres como una musa de los antiguos dioses aztecas», le susurraba Antonio, evocando leyendas prehispánicas que resonaban en la cultura latina donde el amor se mezcla con lo mítico. Ella respondía con un suspiro: «Esto es loco, pero no puedo parar». Pasaban horas hablando de sueños: Antonio de exponer en galerías de Nueva York, María de escribir un libro sobre sus experiencias como mujer en una sociedad tradicional. Pero las conversaciones siempre derivaban en intimidad, un fuego que contrastaba con la calidez estable pero predecible de su matrimonio. De regreso a casa, María se transformaba de nuevo en la esposa y madre ideal. Preparaba cenas elaboradas como pozole rojo con todos los condimentos, cebolla, rábano, lechuga y limón, y ayudaba a Miguel con sus tareas escolares explicándole historia mexicana con paciencia. «Recuerda, mijo, nuestra independencia fue una lucha por la libertad como la de Hidalgo», le decía, instilando valores patrióticos que eran el pilar de su educación. Javier, al llegar exhausto, la encontraba impecable, la casa limpia, la mesa puesta y una cerveza fría esperándolo. «Eres mi reina María», le comentaba él besándola en la mejilla, sin notar el leve temblor en sus manos o el brillo distante en sus ojos.
Los fines de semana mantenían las tradiciones familiares una visita al santuario de la Virgen de Guadalupe, donde María rezaba en silencio por perdón, pidiendo fuerza para resistir la tentación, pero al mismo tiempo sintiendo una culpa que se mezclaba con excitación. La familia es sagrada como nos enseña la Iglesia. Pensaba recordando sermones de su infancia en Puebla, pero el secreto la consumía por dentro, haciendo que sus noches fueran inquietas, llenas de sueños eróticos que la despertaban sudando. Mientras tanto, Antonio se volvía más audaz, le enviaba mensajes discretos al teléfono con emojis de corazones y pinceles que María borraba inmediatamente para no dejar rastro. «Te extraño, mi diosa», escribía él y ella respondía con brevedad, pero su corazón latía acelerado. Esta doble vida la agotaba, pero también la revitalizaba. Se miraba en el espejo y veía a una mujer renovada con un glow que atribuía a un nuevo régimen de belleza cuando Javier lo notaba. «Te ves más joven, amor. ¿Qué secreto guardas?», bromeaba él sin imaginar la verdad. Pero poco a poco las grietas comenzaron a aparecer. Javier, con sus 52 años de experiencia, empezó a percibir cambios sutiles en María. Una tarde, al regresar temprano de la oficina por una reunión cancelada, la encontró distraída en la cocina quemando las tortillas en la comal porque su mente estaba en otro lugar. «María, cuidado», exclamó apagando el fuego. Ella se disculpó con una risa nerviosa. Estaba pensando en la lista de compras. Pero Javier frunció el ceño. No era propio de ella, siempre tan organizada. En las noches notaba que María se quedaba despierta más tiempo revisando su teléfono con disimulo y sus respuestas en las conversaciones familiares eran más cortas, como si su atención estuviera dividida. Durante la cena, Miguel contaba anécdotas de la escuela. «Hoy jugué fútbol y metí un gol como Chicharito». Y María asentía, pero sus ojos vagaban hacia la ventana, hacia la ciudad que albergaba su secreto. Javier, bebiendo su tequila reposado después de la comida, intentaba conectar «Cuéntame de tu día, mi vida». Ella respondía vagamente, «Nada especial, lo de siempre». Pero él detectaba un aroma nuevo en su ropa, un sutil perfume a óleo y humo de cigarrillo que no pertenecía a su hogar. «Quizás sea del mercado», se decía a sí mismo, pero una semilla de duda se plantaba en su pecho. Una noche, mientras veían una telenovela en la televisión, una historia de amores prohibidos que ironizaba su realidad, María se levantó abruptamente para contestar una llamada. «Es mi hermana de Puebla», mintió saliendo al porche. Javier oyó fragmentos de la conversación, risas, suaves susurros que no encajaban con una charla familiar. Al volver su rostro estaba sonrojado y evitó su mirada. «¿Todo bien con tu hermana?», preguntó él con un tono casual pero inquisitivo. «Sí, solo chismes del pueblo», respondió ella, pero Javier notó cómo sus manos jugueteaban nerviosamente con el rosario que llevaba al cuello, un hábito que surgía cuando mentía. Los días pasaban y las sospechas de Javier crecían como una tormenta en el horizonte. Empezó a prestar atención a detalles: el kilometraje extra en el auto familiar, recibos de cafés en barrios que no frecuentaban y una distancia emocional que se ampliaba. En la cama, sus intentos de intimidad eran recibidos con excusas: «Estoy cansada, Javi, mañana». Él, herido pero sin confrontar, se volteaba en silencio, recordando proverbios mexicanos como «el que calla otorga». Pero en su caso, el silencio era un escudo contra el miedo. Durante una barbacoa dominical con amigos del barrio, María parecía ausente, riendo en los momentos equivocados y mirando su reloj con frecuencia. Un vecino bromeó: «María, pareces enamorada de nuevo con esa mirada soñadora». Todos rieron, pero Javier sintió un pinchazo en el estómago. Esa noche, solo en su estudio, revisó el estado de cuenta bancario y encontró cargos pequeños en una cafetería de la Roma, un lugar que no visitaban juntos. «Quizás sea para un regalo sorpresa», pensó, pero la duda lo carcomía. Javier, influenciado por las tradiciones latinas, donde el hombre es el protector del hogar, se sentía fallando en su rol. La confianza es como un cristal, una vez roto, difícil de reparar, reflexionaba citando sabiduría popular.
Ignoraba que este secreto profundo estaba a punto de estallar, llevando su matrimonio al borde del abismo, en una cultura donde la lealtad familiar es un valor supremo, pero la pasión humana a menudo la desafía. Capítulo 4. La verdad revelada. Las sospechas de Javier se habían convertido en una obsesión que lo consumía día y noche, como un gusano royendo la madera de un mueble antiguo en una casa colonial mexicana. A sus 52 años, con el peso de la responsabilidad familiar sobre sus hombros, no podía ignorar más los signos que apuntaban a una traición profunda. María seguía actuando como la esposa perfecta, cocinaba platillos tradicionales como chiles en nogada para las cenas familiares, atendía a Miguel con devoción materna y participaba en las pláticas vecinales con su encanto habitual. Pero Javier notaba las inconsistencias llamadas misteriosas, que colgaba rápidamente ausencias prolongadas con excusas vagas como «fui a visitar a una amiga en el mercado de Jamaica», y un distanciamiento emocional que se manifestaba en besos fríos y conversaciones superficiales. Una mañana, mientras desayunaban tamales oaxaqueños envueltos en hojas de plátano, Javier la miró fijamente y preguntó: «¿Todo bien, mi amor? Pareces preocupada últimamente». María evadió la mirada, revolviendo su café con leche. «Solo el estrés de la casa, Javi. Nada que una buena siesta no arregle». Pero él no se convenció. En su cultura latina, donde el instinto paternal y marital se afila con los años, sabía que algo andaba mal. Decidido a desentrañar la verdad, Javier recurrió a un viejo conocido de su juventud en Guadalajara, un detective privado llamado Ramón Gutiérrez. Un hombre discreto con bigote espeso y ojos penetrantes que había resuelto casos de infidelidades en el bajo mundo de la ciudad. Lo contactó por teléfono desde su oficina en Polanco, susurrando para no alertar a sus colegas: «Ramón, necesito tu ayuda. Creo que mi esposa me engaña». El detective, con voz ronca por años de cigarrillos, respondió: «Javier, amigo, en México el 40% de los matrimonios enfrentan esto. Dame detalles y lo investigo. Costará 10,000 pesos por semana en efectivo». Javier aceptó sin dudar, sacando dinero de sus ahorros familiares, esos que guardaban para las quinceañeras de una sobrina o unas vacaciones en Cancún. Le proporcionó fotos de María, su rutina diaria, y los lugares sospechosos como la Roma, basados en los recibos que había encontrado. Ramón comenzó su trabajo esa misma tarde, siguiéndola en una moto discreta por las calles caóticas de la capital, donde el tráfico de microbuses y taxis rosas camuflaba su presencia. Durante los primeros días reportó movimientos rutinarios, visitas al supermercado, la escuela de Miguel y una parada en una iglesia para rezar, donde María encendía velas a la Virgen, quizás pidiendo perdón por sus pecados. Pero al tercer día, el detective golpeó oro vio a María entrar en un taller en la Roma, abrazada por un joven artista con pinceles en las manos. Tomó fotos discretas desde un café cercano, capturando besos apasionados a través de la ventana entreabierta y momentos de intimidad que confirmaban lo peor. Esa noche, Ramón se reunió con Javier en un bar oscuro en Coyoacán, donde servían mezcal artesanal de Oaxaca. Entregó un sobre con las evidencias, fotografías granuladas pero claras, timestamps y un informe detallado. «Lo siento, Javier. Se llama Antonio Rivera, pintor de 28 años. Se ven 3 veces por semana. Parece serio». Javier sintió como si un puñetazo en el estómago lo dejara sin aire. El mundo se tambaleó y el sabor amargo del mezcal se mezcló con lágrimas que reprimió con esfuerzo. «¿Estás seguro?», murmuró, pero las imágenes no mentían. María, su María, en brazos de otro, riendo como no lo hacía con él desde hacía años. El dolor era visceral, un fuego que ardía en su pecho, recordándole refranes mexicanos como «el amor ciega, pero la verdad ilumina». Pagó al detective con manos temblorosas y se fue a casa fingiendo normalidad ante Miguel, quien jugaba videojuegos en la sala. Esa noche, mientras María dormía plácidamente, Javier yacía despierto, planeando su próximo paso. La rabia bullía en él, mezclada con tristeza profunda. Pensaba en sus votos matrimoniales en la iglesia, en las promesas ante Dios y la familia, valores sagrados en la cultura latina, donde el divorcio aún se ve con estigma. Al día siguiente, impulsado por una furia ciega, Javier decidió confrontar a Antonio directamente.
Investigó su dirección a través de las notas de Ramón y después de dejar a Miguel en la escuela, condujo hacia la Roma en su auto familiar, un Volkswagen viejo que crujía en las baches de la ciudad. El tráfico era infernal, con vendedores de chicles golpeando las ventanas y mariachis tocando en las esquinas, pero Javier ignoraba todo, su mente fija en la traición. Llegó al taller al atardecer cuando el sol pintaba el cielo de tonos naranjas como en un cuadro de Siqueiros. Golpeó la puerta con fuerza y Antonio abrió sorprendido con una brocha en la mano y pintura salpicada en la camisa. «¿Quién es usted?», preguntó el joven con un tono casual. Javier, conteniendo la ira, respondió: «Soy el esposo de María, sé todo». Antonio palideció retrocediendo un paso. «Señor, déjeme explicar, no quise lastimarlo». Pero Javier entró a la fuerza cerrando la puerta detrás de sí. El taller olía a trementina y pasión prohibida. Lienzos con retratos de María cubrían las paredes, evidenciando la profundidad de la aventura. «¿Cómo te atreves? Ella es mi esposa, madre de mi hijo. ¿Qué clase de hombre eres?», gritó Javier, su voz resonando como un trueno. Antonio intentó calmarlo. «Fue un error, pero el amor no se planea. María es infeliz contigo». Esas palabras fueron el detonante. Javier vio rojo la ira latina. Esa pasión ardiente que puede llevar a extremos lo invadió. En la mesa cercana había una botella antigua de tequila, un reliquia de colección con grabados aztecas pesada y sólida. Sin pensar, la agarró y la estrelló contra la cabeza de Antonio en un arrebato de furia. El joven cayó al suelo, sangre brotando de la herida, y Javier, horrorizado pero consumido por la rabia, golpeó de nuevo hasta que el cuerpo quedó inmóvil. El silencio posterior fue ensordecedor. Javier se arrodilló jadeando, dándose cuenta de lo irreversible. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, invocando la fe que siempre lo había guiado. El pánico lo invadió, miró alrededor viendo manchas de sangre en el piso de madera y fragmentos de vidrio esparcidos como estrellas caídas. Su mente, entrenada en números y lógica como contador, entró en modo supervivencia. Limpió sus huellas con un trapo, envolvió el cuerpo en una tela de lienzo y lo arrastró hacia la parte trasera del taller, donde un patio pequeño ofrecía discreción. Sudando bajo el calor de la ciudad, cavó un agujero superficial con herramientas improvisadas, enterrando a Antonio bajo un nopal, simbolizando quizás el dolor punzante de la traición. Cubrió todo con tierra y hojas, rezando un Padre Nuestro en silencio por el alma del difunto y la suya propia. Horas después regresó a casa lavando la sangre de sus manos en un baño público y comprando flores para María como coartada. Al entrar, ella lo saludó. «Llegas tarde, amor. ¿Todo bien?». Él forzó una sonrisa. «Sí, solo un día largo». Pero en su interior el secreto ahora era suyo, un peso que amenazaba con aplastarlo en una cultura donde la venganza por honor a veces se justifica, pero el remordimiento es eterno. Ignoraba que María pronto descubriría pistas, llevando su matrimonio a un clímax de confrontación y decisiones fatales. Las sospechas de Javier se habían convertido en una obsesión que lo consumía día y noche, como un gusano royendo la madera de un mueble antiguo en una casa colonial mexicana. A sus 52 años, con el peso de la responsabilidad familiar sobre sus hombros, no podía ignorar más los signos que apuntaban a una traición profunda. María seguía actuando como la esposa perfecta, cocinaba platillos tradicionales como chiles en nogada para las cenas familiares, atendía a Miguel con devoción materna y participaba en las pláticas vecinales con su encanto habitual. Pero Javier notaba las inconsistencias llamadas misteriosas, que colgaba rápidamente, ausencias prolongadas con excusas vagas como «fui a visitar a una amiga en el mercado de Jamaica», y un distanciamiento emocional que se manifestaba en besos fríos y conversaciones superficiales. Una mañana, mientras desayunaban tamales oaxaqueños envueltos en hojas de plátano, Javier la miró fijamente y preguntó: «¿Todo bien, mi amor? Pareces preocupada últimamente». María evadió la mirada, revolviendo su café con leche. «Solo el estrés de la casa, Javi. Nada que una buena siesta no arregle». Pero él no se convenció. En su cultura latina, donde el instinto paternal y marital se afila con los años, sabía que algo andaba mal.
Decidido a desentrañar la verdad, Javier recurrió a un viejo conocido de su juventud en Guadalajara, un detective privado llamado Ramón Gutiérrez, un hombre discreto con bigote espeso y ojos penetrantes que había resuelto casos de infidelidades en el bajo mundo de la ciudad. Lo contactó por teléfono desde su oficina en Polanco, susurrando para no alertar a sus colegas: «Ramón, necesito tu ayuda. Creo que mi esposa me engaña». El detective, con voz ronca por años de cigarrillos, respondió: «Javier, amigo, en México el 40% de los matrimonios enfrentan esto. Dame detalles y lo investigo. Costará 10,000 pesos por semana en efectivo». Javier aceptó sin dudar, sacando dinero de sus ahorros familiares, esos que guardaban para las quinceañeras de una sobrina o unas vacaciones en Cancún. Le proporcionó fotos de María, su rutina diaria, y los lugares sospechosos como la Roma basados en los recibos que había encontrado. Ramón comenzó su trabajo esa misma tarde, siguiéndola en una moto discreta por las calles caóticas de la capital, donde el tráfico de microbuses y taxis rosas camuflaba su presencia. Durante los primeros días reportó movimientos rutinarios, visitas al supermercado, la escuela de Miguel y una parada en una iglesia para rezar, donde María encendía velas a la Virgen, quizás pidiendo perdón por sus pecados. Pero al tercer día el detective golpeó oro vio a María entrar en un taller en la Roma abrazada por un joven artista con pinceles en las manos. Tomó fotos discretas desde un café cercano, capturando besos apasionados a través de la ventana entreabierta y momentos de intimidad que confirmaban lo peor. Esa noche Ramón se reunió con Javier en un bar oscuro en Coyoacán, donde servían mezcal artesanal de Oaxaca. Entregó un sobre con las evidencias, fotografías granuladas pero claras, timestamps y un informe detallado. «Lo siento, Javier. Se llama Antonio Rivera, pintor de 28 años. Se ven 3 veces por semana. Parece serio». Javier sintió como si un puñetazo en el estómago lo dejara sin aire. El mundo se tambaleó y el sabor amargo del mezcal se mezcló con lágrimas que reprimió con esfuerzo. «¿Estás seguro?», murmuró, pero las imágenes no mentían. María, su María, en brazos de otro, riendo como no lo hacía con él desde hacía años. El dolor era visceral, un fuego que ardía en su pecho, recordándole refranes mexicanos como «El amor ciega, pero la verdad ilumina». Pagó al detective con manos temblorosas y se fue a casa fingiendo normalidad ante Miguel, quien jugaba videojuegos en la sala. Esa noche, mientras María dormía plácidamente, Javier yacía despierto planeando su próximo paso. La rabia bullía en él mezclada con tristeza profunda. Pensaba en sus votos matrimoniales en la iglesia, en las promesas ante Dios y la familia, valores sagrados en la cultura latina, donde el divorcio aún se ve con estigma. Al día siguiente, impulsado por una furia ciega, Javier decidió confrontar a Antonio directamente. Investigó su dirección a través de las notas de Ramón y, después de dejar a Miguel en la escuela, condujo hacia la Roma en su auto familiar, un Volkswagen viejo que crujía en las baches de la ciudad. El tráfico era infernal, con vendedores de chicles golpeando las ventanas y mariachis tocando en las esquinas, pero Javier ignoraba todo, su mente fija en la traición. Llegó al taller al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de tonos naranjas como en un cuadro de Siqueiros. Golpeó la puerta con fuerza y Antonio abrió sorprendido, con una brocha en la mano y pintura salpicada en la camisa. «¿Quién es usted?», preguntó el joven con un tono casual. Javier, conteniendo la ira, respondió: «Soy el esposo de María. Sé todo». Antonio palideció, retrocediendo un paso. «Señor, déjeme explicar. No quise lastimarlo». Pero Javier entró a la fuerza, cerrando la puerta detrás de sí. El taller olía a trementina y pasión prohibida. Lienzos con retratos de María cubrían las paredes, evidenciando la profundidad de la aventura. «¿Cómo te atreves? Ella es mi esposa, madre de mi hijo. ¿Qué clase de hombre eres?», gritó Javier, su voz resonando como un trueno. Antonio intentó calmarlo. «Fue un error, pero el amor no se planea. María es infeliz contigo». Esas palabras fueron el detonante. Javier vio rojo la ira latina. Esa pasión ardiente que puede llevar a extremos lo invadió. En la mesa cercana había una botella antigua de tequila, un reliquia de colección con grabados aztecas, pesada y sólida. Sin pensar, la agarró y la estrelló contra la cabeza de Antonio en un arrebato de furia.
El joven cayó al suelo, sangre brotando de la herida, y Javier, horrorizado pero consumido por la rabia, golpeó de nuevo hasta que el cuerpo quedó inmóvil. El silencio posterior fue ensordecedor. Javier se arrodilló jadeando, dándose cuenta de lo irreversible. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró invocando la fe que siempre lo había guiado. El pánico lo invadió, miró alrededor viendo manchas de sangre en el piso de madera y fragmentos de vidrio esparcidos como estrellas caídas. Su mente, entrenada en números y lógica como contador, entró en modo supervivencia. Limpió sus huellas con un trapo, envolvió el cuerpo en una tela de lienzo y lo arrastró hacia la parte trasera del taller, donde un patio pequeño ofrecía discreción. Sudando bajo el calor de la ciudad, cavó un agujero superficial con herramientas improvisadas, enterrando a Antonio bajo un nopal, simbolizando quizás el dolor punzante de la traición. Cubrió todo con tierra y hojas, rezando un Padre Nuestro, en silencio por el alma del difunto y la suya propia. Horas después regresó a casa lavando la sangre de sus manos en un baño público y comprando flores para María como coartada. Al entrar, ella lo saludó: «Llegas tarde, amor. ¿Todo bien?». Él forzó una sonrisa, si solo un día largo. Pero en su interior el secreto ahora era suyo, un peso que amenazaba con aplastarlo en una cultura donde la venganza por honor a veces se justifica, pero el remordimiento es eterno. Ignoraba que María pronto descubriría pistas llevando su matrimonio a un clímax de confrontación y decisiones fatales. El horror de lo que acababa de hacer golpeó a Javier como una ola fría en las playas de Veracruz, dejándolo paralizado en el taller ensangrentado de Antonio. A sus 52 años, nunca había imaginado que su vida, construida sobre pilares de rutina y lealtad familiar, lo llevaría a este abismo. El cuerpo inerte del joven pintor yacía en el suelo, rodeado de fragmentos de la botella de tequila antigua que ahora parecía una reliquia maldita, con sus grabados aztecas salpicados de rojo. Javier, jadeando, se apoyó en la pared, sintiendo el pulso acelerado y el sudor mezclado con lágrimas. «Madre de Dios, ayúdame», murmuró, invocando la fe católica que lo había guiado desde su infancia en Guadalajara, donde las procesiones del Viernes Santo enseñaban sobre el pecado y la redención. Pero no había tiempo para arrepentimientos. El instinto de supervivencia, afilado por años como contador manejando crisis financieras, tomó el control. Miró alrededor. El taller era un caos de lienzos, pinceles y tarros de pintura, pero necesitaba limpiar todo rastro. Con manos temblorosas recogió los pedazos de vidrio, envolviéndolos en un trapo viejo que encontró en un rincón, y los metió en una bolsa de basura. Limpió el piso con un balde de agua y jabón que Antonio usaba para sus herramientas, frotando con furia hasta que las manchas de sangre se diluyeron en un rosado diluido como el atardecer sobre el Popocatépetl. Cada movimiento era mecánico, pero su mente gritaba: «¿Cómo llegué aquí, María? ¿Por qué nos hiciste esto?». Pensaba en su esposa, en cómo su traición lo había empujado a este acto impulsivo, un eco de las tragedias en las telenovelas mexicanas, donde la pasión lleva a la violencia. Una vez limpio el sitio, enfrentó lo peor: el cuerpo. Antonio, con su juventud truncada, pesaba más de lo que Javier esperaba. Lo envolvió en una lona grande que cubría un caballete, atándola con cuerdas de las que colgaban cuadros. Sudando bajo la luz tenue del taller, arrastró el bulto hacia la puerta trasera, donde un patio pequeño rodeado de muros altos con enredaderas de bugambilias ofrecía privacidad en el bullicio de la Roma. Cavó con una pala improvisada, una herramienta de jardín que encontró allí, la tierra húmeda por lluvias recientes facilitando el trabajo, pero cada palada era un recordatorio de su culpa. Enterró el cuerpo profundo, cubriéndolo con tierra y piedras, y plantó encima un nopal joven que Antonio tenía en una maceta, simbolizando quizás el dolor espinoso que ahora definía su vida. «Que descanse en paz», susurró haciendo la señal de la cruz, aunque sabía que su alma estaba manchada. Limpió sus ropa con agua, cambiándose a una camisa vieja de Antonio que encontró en un armario, y quemó sus prendas sucias en un barril de metal en el patio, el humo subiendo como una ofrenda al cielo nublado. Horas después, cuando la noche caía sobre la ciudad con su manto de luces, neón y sonidos de claxones lejanos, Javier salió del taller cerrando la puerta con una llave que tomó del bolsillo del difunto. Condujo de regreso a Coyoacán en silencio, deteniéndose en un Oxxo para comprar una botella de soda y lavar su rostro, fingiendo normalidad ante el cajero.
Al llegar a casa, María lo recibió con una mirada curiosa. «Javi, ¿dónde estabas? La cena está fría». Él mintió con voz ronca. «Una emergencia en la oficina, un cliente con problemas fiscales». Miguel, ajeno a todo, corrió a abrazarlo. «Papá, mira mi dibujo de la escuela». Javier forzó una sonrisa, pero sus ojos evitaban los de María, quien notó algo extraño: un corte en su mano, olor a humo en su cabello y una tensión en sus hombros que no era habitual. Esa noche, mientras la familia cenaba enchiladas verdes, el platillo favorito de Miguel, María sintió un nudo en el estómago. Antonio no respondía a sus mensajes desde la tarde. Había planeado una visita rápida, pero ahora el silencio la inquietaba. «Quizá esté pintando», pensó, pero una intuición femenina afilada por años de matrimonio le decía que algo no encajaba. Al día siguiente, mientras Javier iba al trabajo con ojeras profundas, fingiendo revisar documentos, pero en realidad reviviendo el horror, María decidió actuar. Tomó el metro hacia la Roma, su corazón latiendo con ansiedad, recordando los besos apasionados y las promesas susurradas en ese taller. Al llegar, tocó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Miró por la ventana, el lugar parecía intacto, pero un detalle la alertó. Un lienzo a medio pintar, el mismo que Antonio trabajaba ayer, ahora cubierto de polvo como si no lo hubieran tocado. Forzó la cerradura con una horquilla, un truco aprendido de su juventud rebelde en Puebla, y entró. El aire estaba cargado de un olor metálico sutil y en el piso una mancha lavada pero visible bajo la luz. Su pulso se aceleró. Registró el lugar encontrando en la basura un trapo con rastros rojizos y en un cajón una foto suya que Antonio guardaba. Pero lo peor vino en el patio. La tierra removida bajo el nopal la hizo cavar con manos desnudas, descubriendo un pedazo de lona. Horrorizada, retrocedió dándose cuenta de la verdad. Antonio había desaparecido y los signos apuntaban a violencia. ¿Quién haría esto?, pensó, pero entonces recordó las sospechas de Javier, sus preguntas recientes sobre sus salidas. Un escalofrío la recorrió. Encontró en el suelo un botón de camisa idéntico a los de la ropa de Javier, perdido en la lucha. «No, no puede ser», murmuró, pero las piezas encajaban como un rompecabezas siniestro. Lágrimas rodaron por sus mejillas. La culpa por su aventura se mezclaba con terror por lo que su esposo había hecho. En su cultura latina, donde el honor familiar a veces justifica extremos, entendió que Javier, impulsado por el machismo tradicional, había cruzado la línea. Regresó a casa temblando, ocultando su descubrimiento, pero ahora observaba a Javier con ojos nuevos. Esa tarde, cuando él llegó, ella lo confrontó sutilmente. «Javi, ¿sabes algo de un taller en la Roma? Una amiga me contó de un incidente». Él palideció balbuceando. «No, nada». Pero María vio la verdad en su mirada evasiva, confirmando sus miedos. La tensión en el hogar creció. Miguel notaba el silencio pesado durante las comidas, preguntando: «¿Por qué están tristes?». María respondía: «Nada, mijo, solo cansancio». Pero por dentro se debatía denunciarlo y destruir la familia, o callar y vivir con el secreto. Javier Minwal luchaba con pesadillas de Antonio, rezando rosarios en secreto por absolución, sabiendo que el esfuerzo por ocultar solo posponía el inevitable enfrentamiento. La Virgen de Guadalupe, patrona de México, parecía mirarlos desde el altar familiar, juzgando sus pecados en una sociedad donde la familia es sagrada, pero los secretos la corroen como el salitre en las ruinas mayas. Ignoraban que este velo de mentiras los llevaría pronto a una decisión fatídica en las calles de la ciudad, donde el destino se decidiría ante las puertas de la justicia. La atmósfera en la casa de los López se había vuelto asfixiante como el aire pesado antes de una tormenta monzónica en las sierras de México, donde el silencio reemplazaba las palabras y las miradas cargadas de acusaciones. No dichas flotaban entre Javier y María. Después de descubrir la verdad sobre la desaparición de Antonio, María vivía en un limbo de terror y culpa, alternando entre el deseo de confrontar a su esposo y el miedo de destruir lo poco que quedaba de su familia. Javier, por su parte, cargaba con el peso de su acto impulsivo, un crimen que lo perseguía en sueños, donde el rostro ensangrentado de Antonio lo acusaba desde las sombras, recordándole las leyendas de ánimas en pena que se contaban en las veladas del Día de Muertos.
A sus 52 años se sentía como un hombre roto aferrándose a las rutinas diarias. Para no colapsar iba a la oficina en Polanco, revisaba números que ahora le parecían insignificantes y regresaba a casa para fingir normalidad ante Miguel, quien con su inocencia de 12 años preguntaba por qué sus padres ya no reían como antes. «Es el trabajo, mijo, los adultos tenemos preocupaciones», respondía Javier, pero su voz temblaba como las hojas en el viento. María, meanwhile, evitaba el contacto físico cocinando mecánicamente platillos como tacos al pastor con piña y cilantro, pero sus ojos, antes cálidos como el sol de Puebla, ahora eran pozos de desconfianza. Una tarde, mientras Miguel jugaba fútbol en el parque local, la confrontación inevitable estalló en la cocina. María, con voz baja pero firme, enfrentó a Javier. «Sé lo que hiciste, Javi. Encontré las pruebas en el taller. ¿Cómo pudiste?» Él, palideciendo como un lienzo en blanco, se derrumbó en una silla, las lágrimas brotando por primera vez desde el incidente. «Fue la rabia, María. Me traicionaste. Nuestra familia, nuestros votos ante Dios. ¿Cómo pudiste tú?» Ella lloró también admitiendo su error. Fue una debilidad, un escape de la rutina. Pero no merecía la muerte. Somos católicos, Javi. El perdón es nuestro camino, no la venganza. La conversación se extendió hasta la noche, un torrente de reproches y confesiones que desenterraban años de resentimientos ocultos. Javier admitió su negligencia emocional, absorbido por el trabajo. María, su sensación de invisibilidad en el matrimonio. «En nuestra cultura el hombre provee pero olvida el corazón», dijo él citando sabiduría de sus abuelos. Ella respondió, «Y la mujer cuida pero necesita ser vista». Por un momento, en medio del dolor, encontraron una conexión frágil, un atisbo de comprensión que los unía en la culpa compartida. Pero la realidad los golpeó. La policía había comenzado a investigar la desaparición de Antonio, reportada por un amigo artista que notó su ausencia en una exposición local. Rumores circulaban en la Roma, y Javier temía que las pistas, un vecino que lo vio salir del taller esa noche, los alcanzaran. «Debemos decidir qué hacer», murmuró María, proponiendo huir o confesar. Javier, influenciado por el machismo tradicional pero suavizado por el remordimiento, sugirió un plan desesperado, un viaje familiar para reflexionar pero en realidad para alejarse del escrutinio. Al día siguiente empacaron el auto, el viejo Volkswagen lleno de recuerdos de viajes a Acapulco, con maletas snacks como chicharrones y refrescos, y partieron supuestamente hacia Puebla a visitar a la familia de María. Miguel, emocionado por el viaje sorpresa, cantaba canciones de Pedro Infante desde el asiento trasero, ajeno al drama. «Vamos a ver a la abuela y comer mole», exclamaba mientras la Ciudad de México se desdibujaba en el retrovisor con sus torres y caos, dejando paso a carreteras flanqueadas por magueyes y volcanes distantes. Javier conducía en silencio, sus manos apretando el volante, mientras María miraba por la ventana rezando en silencio a la Virgen por guía. El viaje era tenso. Pararon en una gasolinera para comprar taquitos y café, donde Javier notó un periódico con una nota pequeña sobre artista desaparecido en la Roma, haciendo que su estómago se revolviera. Continuaron, y cuando anochecía se acercaron al centro de la ciudad, pasando por casualidad o destino, frente a una estación de policía iluminada por luces neón, un edificio austero con la bandera mexicana ondeando en lo alto. Javier redujo la velocidad, deteniendo el auto al lado de la carretera, justo frente a la entrada. «Aquí estamos», dijo con voz grave. María lo miró, entendiendo era el momento de la elección. «¿Entramos y confesamos o seguimos viviendo con esto?» Miguel, confundido en el asiento trasero, preguntó, «¿Por qué paramos aquí, papá? Vamos a ver a los policías». Javier y María intercambiaron una mirada cargada de años de amor, traición y dolor. Él pensó en las consecuencias: prisión, escándalo, la pérdida de Miguel en un sistema de tutela. Ella en el alivio de la verdad versus el tormento eterno del secreto. En la cultura latina, donde la familia es el núcleo sagrado, protegida a toda costa, pero también donde la conciencia católica demanda expiación, la decisión pendía como una espada de Damocles. El motor ronroneaba, el tráfico pasaba indiferente, y el reloj del tablero marcaba las horas tardías. Javier puso la mano en la palanca de cambios, dudando: avanzar hacia la libertad ilusoria o girar hacia la redención. María susurró:
piensa en nuestro hijo, pero también en nuestras almas. El auto permaneció detenido, el destino suspendido en ese instante eterno. La cámara, si esto fuera una película, se alejaría lentamente dejando al público con la ambigüedad. ¿Confesarían liberando sus conciencias al precio de todo o continuarían condenados a una vida de sombras en nombre del amor familiar? El final abierto reflejaba la complejidad de la vida mexicana, donde el honor, la pasión y el perdón se entretejen en un tapiz intrincado. De esta historia sacamos la lección de que la confianza en el matrimonio es una base frágil y los celos ciegos pueden llevar a consecuencias irreparables. El mensaje a transmitir valora y comunica con sinceridad para evitar grietas que no se pueden reparar, porque en nuestra cultura latina la familia es el valor más sagrado, pero también el más vulnerable a los deseos y secretos.